Hermanos, estamos en el Evangelio de San Lucas, recuerde, capítulo 11. Y hoy vamos a continuar la enseñanza de Jesús. Precisamente ahora va a tocar una temática bien importante en vista de una sanidad, de una liberación demoníaca. Voy a leer desde el verso 14. Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Voy a dejar ahí. Les decía cómo Jesús ahora es protagonista de una situación que es importante por lo que significa para la persona que en este caso es liberada. Un demonio tenía atada a esta persona. La persona era muda. Lucas nos dice que era muda. Mateo nos complementa que era también sorda. Y en la propia autoridad divina, Jesús, repito, libera a este hombre de la potencia demoníaca. Lo hace en su propio poder, en su propia fuerza, y la respuesta que se tiene de la gente, dice la Escritura, es que se sorprenden, es que se maravillan. Ninguno de los que estaban ahí podía dudar de lo que había sucedido. Efectivamente, una persona endemoniada había sido libre por el poder de Jesús. Pero, sin embargo, este milagro en la teología se conoce como milagro de majestad. Este tipo de milagros se conocen así por la superioridad que muestra Jesús precisamente sobre los demonios. Ahora, ¿qué va a suceder? Cuando uno lee los otros dos evangelios sinópticos, Mateo y Marcos, Marcos 3 y Mateo 12, los escribas y fariseos habían venido donde Jesús desde Jerusalén y han venido siendo testigos de lo que Jesús está haciendo. Estos hombres eran la autoridad religiosa en el pueblo judío. Si ustedes miran la tradición judía, a ellos los llamaban los soferín, es decir, los hombres del libro, es decir, de las escrituras. Y eso para resaltar el conocimiento que ellos tenían precisamente, en este caso, del Antiguo Testamento. Ellos estudiaban el Antiguo Testamento, lo comprendían y lógicamente lo enseñaban al pueblo. Bueno, ellos, esos soferín o esos escribas y hombres de la ley, estaban allí también y han visto el milagro, la liberación que Jesús ha hecho. Pero ¿qué sucede? Estos, con su actitud atrevida, pero también orgullosa, acusan a Jesús de hacer ese milagro en el poder de Belcebú. Belcebú.
Y esto realmente es una ofensa grande. Ahora, Belcebú, ¿quién era Belcebú en la tradición judía? Bueno, si nosotros nos remitimos al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, nosotros nos vamos a dar cuenta allí que aparece un dios que protegía la ciudad de Ecrón. Se llamaba Baal Zebub. A este dios acude Ocosías rey a consultar porque él estaba enfermo. Elías se da cuenta de la situación, Elías lo reprende y Elías le profetiza que por haber hecho eso moriría. Y así fue. Lea por favor eso en Segundo de Reyes. Ahora, pero aquí no dice Baal Zebub, sino Belzebú. Esto los expertos lo llaman una cacofonía, o dicho de otra manera, una distorsión que hacen los judíos del nombre, y lo hacen a propósito, con la única intención de rebajar a ese Dios, de desprestigiar a esa deidad pagana, pues en Ecrón y en esos pueblos paganos se le consideraba un Dios muy reconocido. Cuando los judíos le ponen Belzebub, y usted ve la traducción de Belzebú, usted se va a encontrar con que eso significa el señor de las moscas o el señor de la suciedad. Otros lo llamaban, en el círculo de rabinos, lo llamaban Baal Zebel, que todavía era peor, señor del estiércol. Es decir, los judíos que hacen, toman ese dios pagano y lo que hacen es denigrarlo, rebajarlo. Al final, en la tradición judía, Belcebú se va a relacionar con Satanás por el significado que ellos le dan a ese Dios. Así que decir que Jesús hizo el milagro en la fuerza de Belcebú, en el poder de Belcebú, era lo mismo que decir que lo hizo en el poder del diablo, bajo el poder del demonio, bajo la influencia y poder del demonio mismo. Mire lo que está pasando aquí. Ahora, ¿por qué lo hacen las autoridades judías? ¿Qué pasó? Era simple. Los judíos y particularmente las autoridades judías no podían negar ese tipo de milagros que hacía Jesús. Y en los evangelios ustedes se van a dar cuenta que esos milagros sobresalen y el pueblo quiere exaltarlos, pero los judíos siempre tratan, y particularmente las autoridades judías siempre tratan de quitarle valor, de quitarle fuerza a Jesús y a esos milagros. Así que una de las formas que ellos encontraron para restarle valor al milagro era denigrando a Jesús. Y fíjense lo que hacen. Lo que nos muestran es que para ellos la fuente de poder de Jesús era el diablo mismo. No era Dios, era el diablo mismo. Y en este sentido lo que están diciendo es Jesús es hijo del diablo. Y quien le da a Jesús poder es el diablo. Ahora, no era extraño esto. Acuérdense que en los evangelios, repito, es común que a Jesús lo traten como un enviado del demonio o que tiene demonio. Eso era común. Era una trampa, una treta de los enemigos de Jesús para sencillamente restarle valor a lo que Jesús hacía. Ahora, eso que ellos están haciendo es una blasfemia. Lo que están mostrándonos allí de manera clara es que están blasfemando, porque están tratando de la manera más baja y más vil a Jesús. Póngase usted a pensar,
al más alto y al más sublime lo están tratando como el más bajo y el más perverso. Están diciéndole malo al que es bondad absoluta. Están diciéndole diablo al que es Dios por siempre. Están llamando impuro e inmundo al que es perfectamente santo. Están llamando mentira al que es la verdad suprema y la verdad encarnada. Ubican entonces de la manera más cruel a Jesús del lado del diablo, lo rebajan, lo consideran siervo de Satanás. Así que lo primero que ellos hacen es precisamente quitarle fuerza a Jesús. No podían negar los milagros, vamos entonces a quitarle fuerza al milagro, vamos entonces a quitarle fuerza al poder de Jesús y vamos a engrandecer la fuente de poder que Él tiene. El diablo es quien le da todo a Jesús. Ahora, lo segundo, ¿por qué ellos hacen eso? Porque sencillamente cuando uno mira a los judíos y a sus dirigentes, ellos tienen por norma que solo el Dios de Israel es el Señor y ejerce su reinado desde Jerusalén. Eso decía la tradición judía. Y la tradición judía decía que el Dios de Israel salva a los judíos y a los prosélitos solo y exclusivamente a través del judaísmo. El diablo, en cambio, el señor de las moscas, el señor de la suciedad, de la impiedad, quiere destruir esa obra de Dios, decían ellos. Quiere destruir la fe y la religión judía por todos los medios a su alcance. Ellos nos están diciendo, el diablo quiere quitar la vida plena en Dios que se nos da a través del judaísmo y a través de sus líderes. Jesús quiere acabar con esto y acabar con el liderazgo judío y acabar con el judaísmo es una obra exclusiva del diablo. Por eso el ataque tiene sentido también. Y en los comentarios que ellos hacen, sorprende porque ellos dicen que las cosas que hace Jesús parecen buenas, parece un hombre piadoso que libera a poseídos por el diablo, que sana a enfermos, pero que en realidad actúa así para engañar a los ingenuos, porque estos pueden creer que Jesús viene de Dios y se le unirán, y con ello estará Jesús destruyendo al judaísmo y encerrando a los hombres bajo el reino implacable del diablo. En términos simples, según los jefes religiosos judíos, esa treta que está utilizando Jesús es un medio que puede ser eficaz para atraer muchos al cristianismo, pero de paso afecta al judaísmo, afecta a la tradición judía, se perderán seguidores del judaísmo, negarán el judaísmo y eso no se puede permitir. Van dos cosas que tienen en cuenta ellos para tratar a Jesús como Belcebú. Y la tercera, ellos van a decir que el judaísmo está sometido a un riesgo con Jesús. Jesús es un peligro. Si la gente acoge a Jesús y a su enseñanza, se destruye la identidad religiosa y social del pueblo judío. Por eso, ¿cuál es el más hondo deber ante la violación del pacto hecha por alguien y que está descrita, dicen ellos en Deuteronomio 17? Lo que hay que hacer es destruir a esa persona o a ese movimiento.
quien viola lo establecido por Dios debe ser quitado de medio de alguna manera. ¿Y qué mejor que declararlo hijo del diablo? Entonces, miren las estratagemas, miren lo que el judaísmo está pensando y está haciendo para quitar a Jesús de en medio, quien realmente ha venido para salvar lo que se había perdido. Y el judaísmo entonces, como grupo religioso, se puso como tribunal de Dios y en su nombre van a hacer todo lo que le sea necesario para acabar con Jesús. Ya ahora mismo lo han declarado emisario de Satán. Es suficiente para hacer cualquier cosa para destruirlo. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que ellos quieren definir? ¿A través de quiénes y a través de qué se da realmente la manifestación y la presencia de Dios? La respuesta de ellos es, esto solo es a través de la clase religiosa judía, a través de sus religiosos, a través del judaísmo, a través de sus ritos, a través de sus leyes. Es en todo esto que Dios muestra su poder y su presencia salvadora en la nación escogida. Lo que se sale de lo establecido en la tradición religiosa judía es diabólico, piensan ellos. Jesús por eso quiere destruir el judaísmo a través de su aparente accionar bueno, expulsando demonios en el poder mismo del demonio. Y esa es una estrategia pavorosa que se utiliza para que el judío y los prosélitos se alejen de la verdadera fe judía. Entonces el movimiento de Jesús y lo que haga Jesús es satánico. Miren, ellos tienen claridad de lo que están haciendo, saben las intenciones que tienen en eso que hacen y por eso lo hacen. Hay algo más que ellos dicen. Jesús es capaz de realizar milagros que en el fondo son una trampa para atrapar la gente para el reino del mal. Jesús trabaja igual que el diablo, con mentiras. El diablo es experto en mentiras. Simula que está dividido, permitiendo la liberación de algunos que están bajo su dominio, para así atraer más a su reino de maldad. Miren lo que están pensando los líderes judíos. Jesús, a nombre del diablo, haciendo milagros para atraer gente hacia él, que es lo mismo que atraer gente hacia el diablo mismo, según el pensar de estos sinvergüenzas. Ahora, yo les decía que esta acusación es tremendamente pavorosa, grave, muy grave. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús va a dejar claro, y eso lo amplía Mateo, que lo que están haciendo ellos es una gran blasfemia, lo que están ellos cometiendo es una gran blasfemia contra el Espíritu Santo. Quienes afirman, va a decir Jesús en Mateo 12, y creen que Jesús no es Dios y hace las cosas en el poder del diablo, quienes dicen que Jesús no es la plena revelación de Dios, cometen un pecado que el mismo Señor llama pecado imperdonable y deja al hombre que lo comete como irredimible, insalvable, condenado para siempre. Así que la situación en que quedan los religiosos de la época y quienes lo siguen es en una que es muy grave porque se ubican dentro de los que son
condenados por el pecado cometido. Ahora, hasta el final, si usted revisa la historia, se va a dar cuenta, hasta el final los dirigentes judíos acusan a Jesús como falso Mesías venido del infierno. Y eso también lo va a creer el pueblo. Por ello, al final de la vida de Jesús, son ellos los que piden la muerte a Pilatos, la muerte del Señor. Y esa muerte va a constituirse en la máxima manifestación de odio y de rechazo a Jesús. Pero va a mostrar también el fin de esos blasfemos en el infierno mismo. Decir que Jesús no es Dios y que es siervo del diablo y hace las cosas en el poder del diablo es el gran pecado. Pecado que es imperdonable. Dice el texto que otros le pedían una señal del cielo. Es decir, como si ya Jesús no las hubiera hecho. Uno se pone a pensar y yo recordaba las grandes señales. Uno puede pensar, ¿será que eso no lo ven como una gran señal? Y pueden estar pensando en los truenos y relámpagos que vio Moisés allá en el Sinaí. O estarán pensando en el gran milagro del pan del cielo que Dios les dio también en el desierto, el maná. O estarán pensando en lo que hizo Josué cuando el sol se detuvo. Comillas eso, ¿no? O estarán pensando en el fuego del cielo que Elías hizo caer. Estarán pensando en lo que hizo Eliseo cuando ora y su siervo ve aquel monte lleno de carros de fuego y de ángeles. Es decir, señales muy sobrenaturales, pero muy extraordinarias. Rebajando las señales que Jesús hizo. Eso es lo que yo me pongo a pensar. Pero cuando uno ve las señales que Jesús hizo son grandiosas. Resucitar muertos. Póngase usted a pensar. Caminar sobre el mar, detener la fuerza del mar, liberar de demonios, tantas cosas. ¿No son esas señales del cielo? Así que, en el fondo, ¿qué encuentra uno? Que también esos que piden señal no están viendo a Jesús como el Mesías y que están también, en el fondo, de acuerdo con los primeros que lo acusaron de actuar en el poder de Belcebú. Pero ¿cómo les argumenta Jesús? Dice el texto, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Claro, Jesús tiene razón. Póngase usted a pensar. En la tierra cualquier reino que se ha dividido siempre ha sido derrotado. El mismo Israel se dividió y al final, ¿en qué queda? En un pequeño pueblo. Un reino dividido es un reino que está a expensas del enemigo. Y lo que está mostrando es una gran debilidad. Por tanto, otro poder puede derrotarlo fácilmente. Eso es lo que le está diciendo Jesús a los que consideran que Él hace en el poder del diablo los milagros. Uno se pone a meditar en lo que dicen estos escribas. ¿Luchará Satanás contra Satanás? Eso sería una gran noticia. Que Él se ponga a pelear en su interior, en el interior de su reino.
la propia división de Satanás dentro de su reino y dentro de su casa sería un signo de ruina, y los judíos alabarían eso. Pero fíjense cómo ellos están viendo la situación. Por eso la pregunta de Jesús es inquietante, pero en el fondo también es irónica. La acción sanadora de Jesús realmente es un serio argumento en contra de la caída del reino de Satán. Si Jesús libera a los endemoniados, es porque un poder superior ha llegado a tomar control sobre el mal, que no es lo que están viendo ahí, por la mente perversa y dominada por el diablo que tiene. Así que una casa dividida, un reino dividido, ¿qué le espera? Póngase usted a pensar, un hogar dividido, ¿en qué termina? En caos. El padre contra el hijo contra la madre, etcétera. ¿En qué termina? En caos. Se debilita y puede acabarse inclusive el hogar. Así que con esto lo que Jesús está es mostrando la equivocación tan tremenda que tienen estos líderes, que lo rechazan como el Hijo de Dios. Y no se están dando cuenta que lo que precisamente Él vino a hacer fue liberar a la casa de Israel de esas fuerzas demoníacas y del pecado mismo. Si la casa de Satán estuviera dividida, si Satanás lucha en su interior, póngase usted a pensar, ¿qué pasaría? Póngase a meditar también en esto. Bueno, en primer lugar la respuesta de un judío sería, no, Satanás no se divide y Satanás no pelearía contra el mismo. Eso lo tenían claro también ellos. Por eso lo que está diciendo Jesús para un judío, si lo analizas responsablemente, tendría sentido. Y si responsablemente estudia la situación, tendría que decir, Jesús tiene razón. ¿Cómo podría mantenerse Satanás así dividido en caso que él fuera uno de sus emisarios? La historia judía, ¿qué nos dice? Los demonios y sus aliados pueden aborrecerse, pueden atormentarse unos a otros como quieran. Sin embargo, no lo hacen contra el interés común, que es obstaculizar el reino de Dios en el hombre. Sí lo hacen en el establecimiento del reino de los cielos en Cristo. Ningún demonio, incluyendo al diablo mismo, expulsaría a otro demonio de un hombre para dejarlo libre. Al contrario, ellos sabían que si un demonio expulsa a un demonio es porque ese demonio que fue contra el otro con más poder toma el lugar que gana. Esa es la guerra que se da en las fuerzas satánicas, pero nunca para dejar libre a la persona. Un demonio dejaría de atormentar a una persona siempre y cuando, lógicamente, o mejor, un demonio liberaría a una persona para tomar el lugar que el otro demonio más débil tendría o tenía. Eso es lo que haría Satanás, nunca para dejarlo libre. Repito, ¿por qué? Porque Satanás no está dividido, ningún demonio entraría en guerra con otro demonio para liberar a los hombres de su poder, ningún demonio cometería el error de lanzarse en guerra contra otro para dejar al hombre libre de su influencia. Ninguno lo haría. Pero ningún demonio permitiría que las personas fueran liberadas de una doctrina y fe errada. Y esta es la otra realidad que se tiene en cuenta
cuando entre los judíos se habla de liberación demoníaca. No es solamente ser libre del poder firme y claro del demonio, sino también del poder de ser libre de una doctrina y de una fe equivocada. Esa también es una forma de ser libre de demonios. Por eso el Evangelio es necesario y por eso Jesús libera de demonios, efectivamente, pero libera de demonios al atacar la doctrina judía que es equivocada. ¿Están contentos los judíos por lo que está haciendo Jesús? Claro que no. ¿Por qué la guerra contra Jesús? Por lo que ellos están viendo que está sucediendo. Jesús les está haciendo una guerra de frente en donde ellos están sintiendo que están perdiendo poder. El diablo está perdiendo poder ante Jesús. Eso indica que el judaísmo está perdiendo poder ante Jesús frente al hecho de que cualquiera que sufra una liberación va a buscar a Jesús y no al judaísmo. Está perdiendo poder también frente a la doctrina judía, porque el que encuentra la verdad en Jesús se va con Jesús. Por eso los judíos no estaban contentos. Ellos eran los verdaderos aliados del diablo. Ellos eran los que estaban con el diablo. Jesús vino a construir un reino y lo sigue construyendo. Él no vino a destruir la casa de Israel, vino a construirla. Él no vino sino a destruir las fuerzas del diablo que dominaban y seguían dominando en Israel. Por eso Jesús va a las ovejas perdidas de la casa de Israel para liberarlos en esa doble dimensión de las fuerzas demoníacas que se hacían presentes en personas efectivamente, pero de las fuerzas demoníacas que se hacían presentes en esa doctrina errada, equivocada. Eso no lo podían aceptar los judíos. Y miren lo que va a pasar aquí. Verso 19 y verso 20. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Miren lo que va a decirles ahora Jesús. Vuestros hijos, es decir, los miembros de su propia tradición, los miembros de su propia fe, ¿por quién expulsan los demonios? ¿Se acuerdan? En el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en donde hay una situación precisamente, voy a leerlo muy rápidamente, capítulo 19 de Hechos, verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Mire que era un religioso de la época. Era sacerdote y era de las personas encargadas de exorcizar a los endemoniados. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso. ¿Qué les está diciendo Jesús? Si expulso los demonios por Belcebú y tengo éxito,
según ellos, según el pensamiento judío. ¿Por quién los expulsan vuestros hijos? Que no tienen éxito y que son atormentados por los demonios que dominan a las personas. Y va a decir Jesús, ellos son vuestros jueces. Si ustedes no se dan cuenta que en mí existe el poder de Dios que libera y que da vida, la realidad que viven con sus propios exorcistas los va a acabar a ustedes. Porque esa realidad que viven sus propios exorcistas está diciendo que ustedes no tienen poder para liberar de demonios. Y que realmente es un poder vano. Los deja sin argumento. Inclusive, todos los que liberan de demonios, siempre Jesús los defiende. ¿Se acuerdan? En el hecho que se sucede, no sé, no sé si en el Evangelio de Juan, ya le digo, de un hombre que expulsa demonios y vienen donde Jesús a decirle, mira, ya hay uno que está expulsando demonios, lo detenemos. Ninguno que haga un milagro en mi nombre es enemigo mío. Es decir, si el mismo Jesús lo que nos muestra es que todo aquel que está en él y actúa en su poder, libera de demonios. Pero de un doble demonio, y esa es la enseñanza que está transmitiendo Lucas. El demonio real que asume la presencia suya en persona, pero el demonio real de doctrinas que adormecen la conciencia y que no salvan a nadie, como el judaísmo de aquel tiempo, que rechazó de manera concreta a Jesús. Así que la pregunta de Jesús desenmascara la hipocresía de los líderes judíos, la incoherencia de los líderes judíos, la falta de integridad de los líderes judíos. Si echar fuera demonios demostraba que alguien era aliado de Satanás, ¿por qué entonces no sospechan de sus propios exorcistas? Como podían ver, ellos no aplicarían la misma norma a los fracasos de los exorcistas judíos. Porque al comparar se darían cuenta de que los que realmente están fallando son sus propios exorcistas. Y la conclusión contundente sería, realmente nuestros exorcistas son los aliados de Satanás. Porque Satanás ataca a Satanás. Fíjense que lo dice claramente, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús y ustedes quiénes son. No sé si me estoy dando a entender. Así que, ¿qué está mostrando Jesús? Y esto es al final una lección grande para ellos. Solo quien tenga el poder y la fuerza liberadora de Dios, repele, destruye, libera de los poderes demoníacos sobre los hombres. En esa doble dimensión, efectivamente contra los demonios, pero efectivamente contra las doctrinas demoníacas que no producen salvación. Al final Jesús va a decirle, si por el dedo de Dios, y esa es la gran conclusión, hecho yo fuera los demonios, entonces realmente llegó a ustedes el reino de Dios. Es decir, no se dan cuenta lo que está pasando frente a sus narices, que yo he venido liberando, sanando, haciendo grandes señales que realmente muestran que soy el Mesías, que ustedes no han podido ni podrán hacer. ¿No están viendo todo eso
Y entonces, ¿por qué no concluyen quién soy yo? Pues no podían hacerlo por lo que ya dije, no les convenía. Y preferían mantenerse en su posición equivocada, aunque eso les costara su muerte eterna. Y eso fue lo que pasó lastimosamente con esta gente. Ellos eran agentes del diablo. Y fíjense que Jesús dice, si por el dedo de Dios, y acuérdense que esta es una figura del Antiguo Testamento para mostrar el poder de Dios hecho evidente. Por ejemplo, en Moisés, en el capítulo 8, los mismos magos de Faraón le dicen a él, cuando Faraón ve un milagro a través de Moisés, los brujos dicen, dedo de Dios es este. En términos simples, ha actuado el poder de Dios de manera efectiva aquí y ahora. Es lo que Jesús está diciendo. Si yo he venido y he actuado efectivamente con el poder de Dios delante de ustedes, ¿por qué no creen? ¿Por qué no reconocen quién soy? No lo iban a hacer nunca, porque ellos preferían su doctrina, porque ellos preferían su judaísmo, porque ellos preferían mantenerse en esa posición elevada que los ponía por encima de los demás del pueblo de Israel. Y con ello seguirían mintiéndole a la gente y llevando a la gente a la misma condena. Jesús les va a decir, acuérdense, ustedes hacen de un prosélito 2 veces merecedor del infierno. ¿Hasta dónde llega la fuerza de la oscuridad que ciega y ensordece a la gente para no ver ni oír lo que Cristo enseña y lo que Cristo es? Estos judíos ven a Satanás donde se rompe o se niega la ley que ellos han creado. Por ejemplo, en los poseídos, en los impuros, en los pobres, en los paganos que son expulsados de Israel, ellos están viendo endemoniados. Y Jesús vino a liberar a los endemoniados en esa doble realidad. No solamente porque no han tenido la dicha de conocer la verdad del Evangelio y se mantienen esclavizados en una doctrina equivocada o separados del judaísmo inclusive, sino también porque han sido afectados por un ángel demoníaco. Así que Jesús actúa con el dedo de Dios para liberar a esos, a los propios judíos de la propia doctrina equivocada, pero del demonio que los afecta. Pero también aquellos que ellos consideran paganos, impuros, los gentiles. Aquellos que consideran enfermos. Acuérdense de Lucas 4 cuando ya estudiamos a Jesús en la sinagoga. Los aliados de Satanás eran ellos. Ellos se sentían seguros en su ley. Ellos se sentían guardados en su tradición. Eso los obligaba a ellos a mantenerse separados de los impuros, de los endemoniados, de los leprosos, de los enfermos, de los paganos, por los que no podían hacer nada. ¿Quién viene? Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Vino a liberar a los oprimidos por el diablo. Y lo muestra, como digo, de manera concreta. Él vino y echó a los demonios en el poder de Dios, en esa doble dimensión. Nos abrió los ojos para entender su doctrina, su verdad, su revelación, pero también viene a liberar de cualquier fuerza demoníaca que ata a los hombres de manera efectiva. ¿Entendieron eso los judíos? No.
no lo entendieron, no lo pudieron entender y no podían entender. El que era considerado Belcebú ahora les volteó la situación para hacerles ver que quienes eran Belcebú eran realmente ellos. Eran ellos agentes del diablo. Y fíjense que enseguida, y no voy a tratarlo, pero si usted revisa el texto, enseguida viene una enseñanza que va a confirmar lo que Jesús les está diciendo. Dice el texto, estoy en Lucas, dice el texto, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Al final, ¿qué les va a decir Jesús? Es cierto que el diablo es fuerte, tiene poder. Es cierto que el diablo puede hacer de las suyas entre los hombres porque tiene un mayor poder que los hombres. Pero hay uno que ha venido que es más fuerte. Y como es más fuerte, puede tomar posesión de lo que el diablo, de aquello que el diablo tiene en sus manos. En este caso, hombres y doctrinas. ¿Y qué hace Jesús? Le vence. Libera a los endemoniados, pero libera a aquellos que viven en doctrinas erradas. Y les va a decir Jesús en última, los seres humanos están divididos en dos grupos, los que creen y los que no creen en mí. Los que están conmigo y los que no están. En última, ¿quiénes están conmigo? Los que creen en mi nombre, siguen mi doctrina y disfrutan de mi poder, de mi gracia, de mi fuerza. ¿Quiénes están contra mí? Aquellos que siguen doctrinas erradas, doctrinas falsas, pero aquellos que también están sujetos a poderes demoníacos. Son las dos realidades que en últimas va a decir Jesús que vivimos en la humanidad. Dos grupos concretos, los del diablo y los de Dios, los del reino de los cielos, los del reino de las tinieblas, los que gozan del poder de la gracia y los que gozan del poder del diablo. Y cada uno tendrá terribles consecuencias. Hablando de los demoníacos, de los que están bajo el poder del diablo. Los que están en el poder de Dios no vivirán esa realidad. Lógicamente vivirán la gracia de estar delante de Dios y gozando de Dios para siempre. Jesús lo dejó claro. Dos reinos que se enfrentan. Y quiero terminar diciendo esto. Los evangelios sinópticos nos quieren dejar claro que el diablo es una realidad concreta, un ser concreto. Si usted lee comentarios de ciertos autores, van a negar al diablo y van a decir, no, el diablo se ve en la Biblia, por ejemplo, en enfermedades. Y a pesar de que Jesús dice que expulsó al demonio, no, fue que hubo una curación, dicen los comentaristas. Para decir, en últimas no era el diablo, sino una enfermedad que la persona sufría. Y con ello están negando la presencia real del diablo, la persona real del diablo. Y es lo que Jesús también nos deja claro. Hay un ser real, maligno, llamado diablo, que ejerce influencia entre los seres humanos y hace daño. Y los que siguen cualquier doctrina que no se parezca a la del reino de los cielos es del diablo y estará condenado con el diablo. Los otros, los de Dios,
Seguirán la gracia, seguirán el poder, seguirán la doctrina de Dios y con Él vivirán para siempre. Dos realidades, dos grupos concretos que pueden estar, que son evidentes, perdón, en la vida nuestra. ¿Qué nos dice Jesús para hoy? Estemos alerta. El diablo es un ser real que tiene que ser combatido, que tiene que ser enfrentado y que en su poder va a ser derrotado. Y tiene que ser derrotado con el único fin de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. El cristianismo tiene la gran ventaja de poseer el dedo de Dios. En el dedo de Dios se expulsa el demonio. En el poder de Dios se expulsa el demonio. En la palabra de Dios se expulsa el demonio. En la fuerza de Dios se expulsa el demonio. Tenemos que seguir haciendo la tarea para que el reino se siga extendiendo, para que el reino siga creciendo y para que nosotros sigamos santificándonos. Amén. Padre nuestro, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza clara y sencilla que Jesús nos deja. El mismo mal quiere, Señor, quiere hacer que el bien sea confundido para entonces hacer su trabajo. El diablo quiso hacer eso con Jesús, pero al final Jesús deja descubierto ese poder y esa maldad que el diablo siempre quiere hacer entre aquellos que creen. Jesús, tú viniste a liberarnos del pecado, de las fuerzas del mal. Y como dice el Padre nuestro, nosotros queremos que tú nos protejas de la tentación y nos libres del maligno. Sigue haciéndolo con tu iglesia, Señor. Sigue ayudándonos para nosotros poder vivir para ti, para poder nosotros servirte a ti como debe ser servido, para nosotros glorificarte a ti como debe ser glorificado. Ayúdanos para hacer esta tarea también en el mundo, porque muchos todavía están siendo dominados por doctrinas erradas, diabólicas, que los mantienen lejos del reino. Cualquier doctrina que aleja del reino proviene de él mismo. Pero hay personas también que pueden estar siendo afectadas directamente por ángeles demoníacos. También, Señor, que tu iglesia pueda hacer el trabajo de la liberación para que estas personas puedan gozar del reino de los cielos en sus propias vidas. Tú eres Dios Todopoderoso, Jesús, y tú has venido y muriendo y resucitando por nosotros nos diste la vida, pero nos dejaste al Consolador. Nos dejaste tu misma presencia en el poder del Espíritu para que el mismo Espíritu nos ayude a caminar firmes y valientemente en este mundo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros. Gracias, Cristo, por darnos el poder del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por darnos la vida en Cristo. Ayúdanos para servirte más, ayúdanos para servirte mejor. Ayúdanos para poder extender más y mejor el reino de los cielos aquí en la tierra. A ti Dios Trino, a ti Dios Uno, honor y gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén.